Buenas a todos. Como pueden ver, y lo dice aquí el artículo, el nuevo episodio de Las Reinas Africanas, la reina Cleopatra, ya tiene calificación y es una muy baja. Y estamos hablando de la crítica especializada, 7%. Quiero hacer énfasis en que ninguna de las críticas que fueron seleccionadas aquí por tomatazos, nadie dice absolutamente nada del color de la piel de la actriz principal. Todo se enfoca en la calidad del producto. En el artículo tiene un par de párrafos dando contexto primero de quién era Cleopatra y luego dando contexto de esta propuesta de las reinas africanas y de qué va un poco el episodio de Cleopatra. Ahora sí lo que nos interesa. Desde su anuncio, la reina Cleopatra causó controversia con la elección del elenco, específicamente con la de su protagonista, Adelaide James. Para muchos, el oscurecer el color de piel de Cleopatra representa una falta de respeto para la faraona y un claro intento de borrar su identidad egipcia. Tanto Pickett Smith, como se pronuncie, como la directora Tina Charabi han salido a la defensa de la producción, asegurando que la herencia de Cleopatra siempre ha prestado para el debate y que colocar a una mujer de color en el rol es un acto político. Con todo esto en mente, veamos qué han dicho la crítica internacional sobre esta segunda entrada a la antología. Por cierto, ya la actriz se pronunció y según ella, no le preocupan las opiniones de los egipcios. Claro, no te importa la opinión de gente que no es de tu país, aunque estés hablando de la historia de ese país. Muy inteligente. Y el que digan que es un acto político no es realmente algo virtuoso. Las reseñas para la reina Cleopatra, 7%, no han sido tan favorables, yo diría para nada. Los críticos comentan que la serie cumple con los requisitos básicos para contarle al público la historia acerca de su enigmática protagonista. Sin embargo, la historia carece del potencial para diferenciarse de propuestas anteriores que han abordado en su trama al personaje de Cleopatra. No es una producción que proponga algo nuevo. A nivel narrativo no hay demasiado problema, pero su tono se siente como ver una telenovela y no como una serie con el potencial para enganchar a los televidentes. Los periodistas se cuestionan la verdadera razón de existir de este programa, ya que a pesar de que cuenta con valores de producción interesantes, no propone nada nuevo al género o descubrimientos que la audiencia no puede encontrar en algún libro de historia o artículo de internet que esperaban. Su fuente es "me lo dijo mi abuela", literalmente. Solo son personas que piensan que están haciendo algo trascendente simplemente porque una persona que siempre ha sido dada como blanca, ahora la ponen negra y como eso ha hecho escándalo un montón de veces, pues quieren lo mismo, solo buscan atención. Uno de los puntos negativos, de acuerdo con los especialistas, radica en la selección del elenco. En su mayoría, los actores que aparecen en este material no consiguen elevar la calidad de la serie. Destacan que se nota la falta de química entre los intérpretes. De ahí que el espectador no conecte con la trama y las aventuras de los personajes. Parece que la reina Cleopatra tenía potencial para convertirse en algo más digno de ver en la televisión o en una serie que presentara novedosos enfoques, pero los creadores se ocuparon más por poner una escenografía más elaborada que guiones con personajes mejor construidos. En definitiva, es una serie que deja con ganas de más y de un mejor tratamiento a la figura de la reina egipcia. A ver, son un montón de personas ególatras que porque ellos están haciendo las cosas ya es mejor, y eso se nota a kilómetros. No soportan la crítica negativa y solo quieren que se les alabe. Vamos a ver algunas de las críticas que se han dado. Anita, sí, narrativamente fluye bien y hace un trabajo medianamente decente al explicar por qué era una figura tan importante, pero es demasiado telenovela para los fanáticos serios de la historia y no lo suficiente para los espectadores a los que les gustan los dramas históricos jugosos. Ronay Norton no es muy buena. En general carece de contexto, personalidad y una razón para ser hecha. Creo que la serie hubiera tenido más éxito con un toque personal de Jada Pinkett Smith. Tiene poco para ofrecer aparte de una interpretación mediocre y conferencias aburridas, dejándome con ganas de más en el peor de los sentidos. Adelaide James. Si bien la escenografía y los escenarios y el vestuario son suntuosos y evocadores, aunque no del todo históricamente precisos, el guión es terrible y la actuación no puede elevarlo. Este es de los mejorcitos.
Rama Tambulobom. La serie hace un trabajo bastante bueno al examinar la complicada vida de Cleopatra, y el valor de producción es simple y adecuado, y Adele hace lo mejor que puede con el material que se le da. Eso último no habla bien del guión. Aglaida Berluti. La producción no logra abarcar todos los temas que propone, a pesar de tener un numeroso grupo de expertos para abrir el debate sobre la genealogía africana de la reina egipcia. En buena medida, sus conclusiones se basan en especulaciones sin respaldo de datos o algo más sólido que teorías de reinterpretación histórica. Para su último episodio, la serie falla al explorar solo una parte de su amplia propuesta de la vida y legado de Cleopatra. Si Ronnie Rumbra, puedes ver La Reina Cleopatra para obtener una comprensión rápida de su vida y el discurso en torno al último faraón, pero como serie documental carece del atractivo para ser recordada independientemente de la precisión fáctica de la parte del guión. La serie falla estrepitosamente en su ejecución, y así básicamente han estado yendo las críticas. ¿Han visto este documental? ¿Qué opinan al respecto? Dejando de lado el tema racial, solo viéndolo de forma objetiva como un documental. Yo no tengo Netflix, francamente. Me interesan saber sus opiniones, por favor déjenlas en comentarios. También si quieren opinar sobre el tema de cómo Egipto está manejando el asunto. Bueno, todo por mi parte, chao.